distinguidas personalidades que componen nuestra mesa directiva, buenas noches, estimados colegas, buenas noches, padrinos, madrinas, familiares, maestros y público que se encuentra aquí presente. Siendo las 11:32 de la noche del 31 de julio de 2011, llaman a mi madre y se comunican con ella y le dan una tremenda noticia que sin duda alguna marcó la vida de ella como la mía. Mataron a tu esposo, mataron a mi padre. Fueron momentos de grandes tristeza, de grandes amarguras y sobre todo momentos muy dolorosos para nuestra familia. Con apenas 13 años y a ley de 16 días para entrar a cursar el segundo de bachillerato, yo no sabía qué hacer. Y le pedí a ese Dios que está ahí arriba en los cielos que me dé mucha fuerza y fortaleza para seguir. Dios me hizo entender que no tenía que desmayar, sino que tenía que seguir adelante, porque mi madre y mi hermanita iban a depender de mí. Estimados, al igual que yo, sé que hay muchos de ustedes que han pasado por situación semejante o muchas aún mayores. Son muchos los obstáculos que se nos han presentado en nuestra vida. Son muchas las piedras de tropiezo que han caído en nuestros caminos. Han sido muchas las dificultades que se nos han presentado, pero lo importante es que nosotros aún hemos permanecido de pie. Compañeros, el resultado de estos 12 años de estudio continuo se ven aquí hoy. El que nosotros nos encontremos aquí quiere decir que libramos esta batalla, pero esta batalla nosotros no la libramos milagrosamente. Fue con el esfuerzo, sudor, sacrificio y empeño que cada uno de nosotros mostró mientras iba recorriendo el camino. Nos sentimos más que agradecidos también de nuestros maestros, porque son eje fundamental en esta vida que nosotros hemos decidido llevar, y son también eje fundamental del desarrollo académico de cada uno de nosotros. Recordemos este día como el día en que nacimos, porque hoy, sábado 13 de diciembre del año 2014, concluyó nuestra carrera como bachiller. Seamos el ejemplo de espejo para servirle a esos que vienen en camino. No nos limitemos a nuestros sueños, soñemos en grande,
los recursos maravillosos